Porque la sexualidad va muy unida a la salud y una relación amorosa activa puede mejorar nuestras condiciones vitales. Hoy, en Tiempo de Salud, le contamos cómo mantener la llama viva para siempre. Afortunadamente no lo he perdido. O sea, a mí me siguen gustando todos, hasta la mía. ¿Cambiando de pareja? Bueno, eso es una broma. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues no me digan que no sería estupendo que no solo el amor durase para siempre, sino también el deseo sexual. Buenos días, María Antonia. Buenos días, Amparo. En contra de lo que muchos puedan opinar, no es una utopía, es una realidad. El deseo sexual, que es tan importante en la intimidad de la pareja, se puede mantener. Luego lo veremos. Sí, porque antes vamos a hablar de mantener nuestro deseo sexual vivo durante toda la vida. ¿Sabías que el deseo sexual se retroalimenta? Cuando se tiene actividad sexual de forma habitual, el deseo se retroalimenta. Si de repente disminuyen significativamente las relaciones, al principio aumenta el deseo a través de las fantasías y de anticipar la situación que se echa de menos. Pero si se deja transcurrir un tiempo y no se retoman, el deseo acaba por ir descendiendo poco a poco. Belén Sáenz Guinea es sexóloga en Zaragoza. Buenos días y bienvenida de nuevo a nuestro programa, Belén. Buenos días. Antes de comenzar a hablar de esto, queríamos saber qué es el deseo sexual. Bueno, pues el deseo sexual es un impulso o un apetito que ante un estímulo adecuado y no habiendo interferencias ni inhibiciones va a poner en marcha todo lo que es la respuesta sexual. Dicho de una manera más sencillo, sería, digamos, el tener ganas de iniciar un contacto corporal erótico. Oye, María Antonia, no habría que confundirlo con la excitación, ¿verdad? No, son dos cosas diferentes, ¿eh? De hecho, pues, en personas que tienen un trastorno de la excitación, pues en los varones, por ejemplo, con disfunción eréctil o en las mujeres con anorgasmia, el deseo sexual permanece conservado. Lo que sí que puede ocurrir es que están interrelacionados y a veces, claro, cuando una persona, pues eso, con disfunción eréctil o una mujer con anorgasmia no obtienen la satisfacción que desean, pues acaban perdiendo el deseo sexual, pero son cosas diferentes. Belén, ¿y por qué es tan importante? ¿Podemos inducirlo? ¿Podemos provocarlo de alguna manera? Bueno, pues mira, es importante porque es el punto de partida de la relación sexual. Es decir, nos permite sentir la necesidad de iniciar el encuentro sexual. Es también importante porque si tenemos deseo es más fácil que luego tengamos excitación y finalmente orgasmo. En cuanto a si podemos provocarlo, aclararía primero que no es una cuestión solamente de voluntad, porque es un impulso natural, como por ejemplo el apetito, y como tal son impulsos que no podemos tener siempre que queremos. Pero sí que es cierto, sin embargo, que podemos provocarlo o estimularlo de alguna manera. Por ejemplo, teniendo una relación de pareja armónica, por ejemplo, también cuando utilizamos caricias que son gratificantes para ambos miembros de la pareja, cuando usamos algún material erótico, romántico o que da un poco de picardía a la relación. Y finalmente, y un tema muy importante, es manteniendo una práctica regular de la sexualidad, porque esto va a mantener los niveles de la testosterona, que es una hormona muy relacionada con el deseo sexual, de tal manera que cuantas más relaciones tenemos, más hormona también tenemos, con lo cual potenciamos el deseo sexual. Y el deseo sexual además varía también en dependencia de la edad de las personas y también es distinto entre hombres y mujeres, ¿no? Sí. En toda persona sana el impulso sexual se halla presente a lo largo de toda la vida. Ahora bien, es cierto que varía en función de la edad y también es distinto en hombres y en mujeres. Con respecto a la edad, desde la infancia, el niño ya tiene la capacidad de experimentar sensaciones eróticas y esta capacidad se va a incrementar en la pubertad porque se elevan mucho los niveles de esta hormona que hemos comentado, que es la testosterona. Luego, estos niveles se mantienen a lo largo de muchos años con ciertas oscilaciones y es ya en la menopausia o en la andropausia en el hombre cuando va a descender progresivamente. Luego, con respecto al tema del género, podríamos decir que sí que es muy diferente el deseo sexual en la mujer y en el hombre, una vez más por la diferencia en esta hormona que hemos comentado. Esto explicaría muchas diferencias que existen entre hombres y mujeres y en concreto en la esfera sexual explicaría pues, el que la mujer no se ha masturbado con la misma frecuencia que el hombre siempre parece que está disponible y la mujer pues no,
que el hombre tiene más fantasías sexuales que las mujeres y finalmente que el hombre suele tener más deseo sexual que la mujer. Y lo que sí es bastante frecuente es la pérdida de ese deseo sexual, ¿no? ¿Por qué se caracteriza? Bueno, pues vamos a ver, existen diferentes fluctuaciones o variaciones en el deseo sexual que serían normales, pero luego sí que hay una pérdida. Cuando hay una pérdida del deseo sexual y es permanente, entonces sí que hablamos de una disfunción sexual que llamamos inhibición del deseo sexual y que se caracteriza por una ausencia o una falta de interés hacia todo el tema sexual. Es decir, son personas que no van a tomar la iniciativa para mantener una relación ni van a responder ante la proposición de una persona. Y normalmente, una cosa que vemos habitualmente es que cuando esto se prolonga en el tiempo, esta falta de deseo, puede llevar incluso a otras disfunciones, como sería, por ejemplo, la falta o dificultad de excitación, la anorgasmia o problemas de erección en el hombre. Pues vamos a ver si os parece lo que opinan ustedes sobre este tema. Si su pareja ha perdido el deseo sexual, no se piense que ya no le quiere. Hay muchos otros factores que influyen en la disminución del deseo. ¿Quién no ha sufrido esto en un momento determinado? No es igual tener 68 años como yo tengo a tener 25, 30 que estás todos los días enganchado a las hembras, si tienes mujer. Eso está demostrado. A partir de 55 años la marcha del sexo, hombre, se hace, claro. Yo los hago, pero los hago a lo menos 2 veces al mes. Afortunadamente no lo he perdido. O sea, a mí me siguen gustando todos, hasta la mía. Para solucionarlo, intentamos aplicar todos los medios posibles, pero ¿realmente funcionan? Cambiando de pareja. Bueno, eso es una broma. Pero más que físico, eso ya es mental y de la relación de pareja y de las relaciones que tengas, ¿no? Eso sobre todo. Y luego físicamente estar bien. Si mantienes más o menos la forma física bien y te cuidas un poquito y cuidas tanto lo interior como lo exterior, la imagen también, claro, que eso también tiene mucho que ver. Y luego la relación de pareja, eso es fundamental. Si cuidas la relación de pareja existe el deseo siempre, si no, pues es más difícil. Estrés, nervios, la toma de determinados medicamentos pueden influir en nuestro deseo sexual. ¿Quieres saber cómo puede mantenerlo o recuperarlo? No se pierda las indicaciones de nuestra sexóloga. Opiniones para todos los gustos, desde luego. Belén, existen distintos tipos de inhibición sexual. Antes ha comentado un poquito, profundicemos un poco sobre ese asunto. Sí, bueno, cuando la persona no tiene deseo sexual a lo largo de toda su vida, estamos hablando de una inhibición del deseo primaria. Cuando ha tenido deseo sexual en algún momento de su vida, pero luego lo ha perdido, sería secundaria. Cuando la persona tiene deseo sexual en algunas situaciones y en otras no, situacional. Y cuando no la tiene de ninguna manera, en ninguna situación y con ninguna persona, entonces es la general. Y existiría otra categoría que es la aversión sexual, cuando la persona no solamente no tiene deseo sexual, sino que además lo encuentra repulsivo y repugnante. Respecto a las causas de la disminución del deseo sexual o de la inhibición, pueden ser físicas y psicológicas, ¿no? ¿Te parece que empecemos primero por las físicas? Sí, sí. Bueno, pues las causas físicas podrían ser cualquier enfermedad o cirugía o tratamiento que afecte los sistemas orgánicos implicados en la actividad sexual. Las secuelas que quedan tras alguna intervención, como puede ser, por ejemplo, una intervención de próstata, de mama, de útero, etcétera. También, por ejemplo, cuando hay algún trastorno hormonal importante, ya hemos comentado que el deseo está muy relacionado con las hormonas, entonces, por ejemplo, el hipotiroidismo, la diabetes. También existirían otras causas, como por ejemplo cuando una persona acaba de tener un niño, todos los cambios físicos que se producen en la mujer puede generar poco deseo sexual. Y finalmente otro tema podría ser el consumo abusivo de alcohol o de algunas drogas, no solamente por el estado orgánico en el que se queda la persona, sino también por el ambiente y la atmósfera que se crea en la pareja y en la familia. ¿Y las psicológicas que preguntaba María Antonia? Sí, bueno, pues como causas psicológicas podemos encontrar muy variadas, pero a ver, las más comunes podrían ser, por ejemplo, cuando hay una inadecuada educación sexual, cuando la persona ha vivido alguna experiencia traumática, como puede ser una violación, un incesto, un abuso sexual, cuando hay un desinterés generalizado hacia toda la sexualidad, cuando hay alguna depresión, ansiedad, estrés, insomnio, agotamiento, cuando ha ocurrido algún acontecimiento vital importante para la persona, como puede ser alguna pérdida, por ejemplo, de un ser querido. También podría influir igualmente cualquier disfunción sexual anterior
que a causa de los sentimientos tan negativos que esto va a crear, puede terminar en una, que antes lo comentabas tú, María Antonia, puede terminar también en una pérdida del deseo sexual. Y finalmente el tema de pareja, que es fundamental, sobre todo para el deseo sexual femenino, una disputa conyugal, el no sentirse valorado en la pareja, el aburrimiento en la pareja, la presencia física del otro, etcétera. Todo eso son factores que influyen poderosamente en el deseo sexual. Y cuando una persona ha perdido el deseo sexual, ¿qué puede hacer para recuperarlo? Bueno, pues en principio para recuperarlo puede, primero, sería fundamental hacer una valoración para ver cuáles han sido las causas, porque claro, si son por ejemplo causas orgánicas tendremos que colaborar con otros especialistas, pero los sexólogos lo que hacemos normalmente es primero una terapia más de pareja y otra sexual. En la terapia de pareja lo que vamos a trabajar sobre todo es la comunicación en la pareja, el cómo tolerar las diferencias entre los dos miembros, el saber identificar y expresar sentimientos, el mantener en activo siempre la relación sexual. Y luego ya más en concreto con el tema sexual lo que solemos recomendar es, en primer lugar, revisar todas las creencias que hay sobre la sexualidad, potenciar lo que es la erotización, es decir, retomar aquellas sensaciones corporales que la persona ha ido perdiendo con el tiempo. También podemos ayudarle a que utilice algún tipo de material un poco picante, subidito de tono, como puede ser alguna revista, algún juguete sexual, etcétera. Incluso la visualización de fantasías sexuales nos pueden ayudar en un momento dado. En fin, muchísimas cosas de las que podríamos seguir hablando. Belén Sí. Serginia, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Tiempo de Salud y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias también a ustedes. Nos vemos el lunes. Que pasen un buen fin de semana. Adiós.